Hola a todos. El factor que elegimos como causa del cambio climático es la contaminación causada por el sector automotriz, enfocando este en nuestro país. Para esto vamos a dividir nuestra presentación en 4 puntos: generalidades, causas de la contaminación vehicular, efectos sobre la salud y el ambiente y finalmente algunas alternativas de solución. Para empezar, es importante que tengamos claro que hablar de contaminación ambiental es hablar bien sea de acumulación o concentración de sustancias o elementos en cualquiera de las 3 fases, líquida, sólida o gaseosa, en el ambiente que generan efectos adversos a los recursos naturales o a la salud de los animales y de las personas. O por otro lado, también se puede hablar del producto de una reacción como resultado de las actividades humanas. En la imagen podemos observar que la suma entre las emisiones, la dispersión y la transformación causan emisión, es decir, una agresión al ambiente. Ahora, la combustión de carburantes, es decir, carbón y los derivados del petróleo para producir energía, provocan la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono y la presencia de estos favorecen el efecto invernadero. En Colombia, donde se cuenta con una población de alrededor de 50 millones de habitantes, se cuenta con un parque automotor de 13 millones, con un promedio de 120 vehículos por cada 1000 habitantes y 140 motos por cada 1000 habitantes. Acá vemos un zoom del parque automotor, donde vemos que la mayor proporción en millones de unidades corresponde a las motos, seguido por automóviles y camionetas. Por otro lado, vemos que las ventas totales para el año 2017, en perspectiva regional, nos dice que el mercado más amplio por volumen se encuentra en Bogotá, seguido por Medellín, Envigado y Cali, y que los departamentos donde podría tenerse una mayor capacidad de adquisición por la cantidad total que se tiene hasta el momento en cuanto a vehículos nuevos, usados y motos son Magdalena, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero. El Ministerio del Medio Ambiente estableció con la Resolución 610 de 2010 los niveles máximos permisibles de los siguientes contaminantes: material particulado comprendido entre 2.5 y 10 micras, dióxido de azufre, óxido nitroso, ozono troposférico y monóxido de carbono, así como los niveles máximos permisibles para 6 contaminantes no convencionales con efectos cancerígenos. Estos contaminantes en el aire son monitoreados por las autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible y autoridades ambientales urbanas mediante sistemas de vigilancia de la calidad del aire diseñados y operados conforme a los criterios que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha definido. Ahora, la generación de estas partículas contaminantes se generan por emisiones de fuentes fijas y fuentes móviles. Una fuente fija es toda aquella que se encuentra en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga se produzca de manera dispersa, por ejemplo, industrias y viviendas, y corresponde alrededor del 30% del total. Las fuentes móviles corresponden al 70%. Y como su nombre lo indica, es toda aquella que por su uso o propósito es susceptible de desplazarse, por lo que se incluyen los vehículos de transporte de cualquier naturaleza. Entre las emisiones se encuentran los combustibles sin quemar, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los de azufre. Con esta imagen simplemente queremos representar cómo todos aquellos contaminantes se van dispersando y desplazando de un lugar a otro, contaminando diferentes zonas y afectando así distintos grupos de población. Como hemos visto, la contaminación del aire genera efectos negativos sobre la salud, el ambiente y la infraestructura. De esto hablaremos más adelante. Acá solo quiero mostrar algunas cifras que nos pueden dar una idea general de esta afectación. En el mundo, 4.2 millones de muertes se asociaron a la contaminación del aire en el año 2015 por enfermedades desde infecciones agudas respiratorias hasta cáncer de pulmón y accidentes cerebrovasculares. En cuanto al ambiente, la contaminación del aire proveniente de Los Ángeles causó pérdidas en los cultivos superiores a 100 millones de dólares en el año 1996. Y respecto a la infraestructura, en Santiago de Chile se presentó un deterioro del 60% del material de estas estatuas por acción de los contaminantes del aire en el 2008. En cuanto a la calidad del aire,
En Colombia, durante los años 2011 a 2015, las estaciones de monitoreo que reportan el ICA, es decir, el índice de calidad del aire, con una escala dimensional de 0 a 500, indicaron que las ciudades más pobladas y contaminadas del país son Bogotá, Medellín y Cali, con un ICA superior a 200, evidenciado por el color púrpura, como muestra la tabla, y que los departamentos con aire más limpio son Nariño y Cesar, con un ICA de 0 a 50, representado con el color verde. Causas de la contaminación. Estas causas son emisiones de tráfico vehicular, emisiones vehiculares por quema incompleta de combustible, especialmente en aquellos que utilizan diésel, emisiones por desgaste de partes como llanta, emisiones por escape vehicular y el estado de las vías. Vemos en pantalla una gráfica que nos muestra la calidad de las vías. Colombia está ocupando la posición 110 con una calificación de 3 sobre 7. Esto quiere decir que el territorio colombiano tiene una movilidad reducida por el mal estado de sus vías y que a causa de esto la contaminación incrementa porque hay mucha quema de combustible. Aquí vemos más o menos una imagen que representa lo que estábamos hablando: el alto tráfico vehicular, el desgaste de neumáticos constante, y vemos que nuestro sistema o parque automotriz depende en gran medida de los combustibles fósiles, lo que son buses, camiones, automóviles y motos. Ahora vamos a pasar a los riesgos o daños a la salud humana a consecuencia de las emisiones. Entonces, estas dependen de la concentración en que se encuentra el contaminante en el ambiente, de sus propiedades físicas y químicas, de la dosis que se inhala, el tiempo y la frecuencia de exposición, característica de la población expuesta. Vemos una pirámide donde se pone lo que está de base como lo que más recurrente pasa en la sociedad, y son que a causa de la contaminación se generan molestias, hay cambios fisiológicos de significación incierta, hay cambios fisiopatológicos, hay morbilidad y hay mortalidad. Efectos de la contaminación en la salud: irritación en los ojos, nariz y garganta, daños en el sistema central nervioso, dolor de cabeza, mareos, problemas cardiovasculares, asma, problemas respiratorios y pulmonares, problemas en la sangre, en el hígado y los vasos, y problemas en el desarrollo de los fetos. Esto afecta pues fuertemente a las mujeres en embarazo. Pero no solamente la contaminación que deviene de los vehículos afecta al ambiente por la emisión de gases y partículas, sino que también hay una contaminación ambiental a causa de los ruidos que se genera por el parque automotriz. ¿Cómo mitigar los efectos de la contaminación vehicular? Entonces, hay varias alternativas, pero ellas más que alternativas es un sistema de optimización de lo que ya hay en el momento. O sea, mejorar el transporte público disminuyendo el tráfico urbano, modificar los motores de combustión interna, emplear comburentes sustitutivos de la gasolina, puestos de control de emisiones móviles, filtros de membrana en vehículos, arrancar el motor sin pisar el acelerador, apagar el motor en paradas prolongadas, no cargar el coche con mucho combustible, acelerar el motor en frío lo desgasta mucho y consume mucho combustible, conducir con las ventanillas bajas aumenta el consumo del combustible, plantear bien la ruta previamente con ayuda del GPS para no estar dando vueltas. Entonces vemos que todas esas alternativas que plantean hasta el momento son simplemente optimizar lo ya existente, pero realmente lo que nos ayudaría a mitigar es un mejoramiento en las vías y desarrollar otras fuentes de energía alternativas tales como la eléctrica. Entonces, una solución grande van a ser los vehículos eléctricos. Estos tienen un beneficio: los vehículos eléctricos reducen los índices de contaminación y disminuyen la polución del aire. No necesitan combustibles fósiles.
Los autos eléctricos no producen ruido, por lo que no generan contaminación auditiva. Su mantenimiento es mucho más económico que un auto convencional. Y no es un secreto que el precio de la gasolina en el país es muy elevado, entonces esto sería una preocupación menos que tendría la gente que utilice autos eléctricos. Aquí hay un panorama de cómo se han venido presentando las ventas de estos autos eléctricos en el país, un comparativo entre el 2018 a 2019, entre los meses que están vigentes, y vemos que pues este 2019 ha habido un incremento sustancial en diferentes marcas que son las que se están vendiendo en el país, pero que representan un total en los ingresos de vehículos de un incremento del parque automotriz eléctrico en 304%. Quisimos tomar también como consideración un punto importante, y son las ciudades que en el momento se están viendo más afectadas por la contaminación. Entre ellas tenemos Medellín, y vemos pues que también Bogotá y La Guajira, Cali, Pasto se están viendo afectadas por la concentración de partículas en el ambiente. Vemos que Medellín en especial superó el tope de la normativa actual. Aquí también vemos pues como un comparativo de lo que estábamos haciendo ahorita, el valor diario reportado de contaminantes. Vemos que Medellín está muy por encima de la alerta que se tiene establecida. Le sigue Bogotá, Cundinamarca, y La Guajira se nos está acercando mucho a este tope. Aquí están los valores máximos reportados y el porcentaje permitido de las partículas o de los elementos que están contaminando el aire. Vemos el dióxido de nitrógeno, vemos el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. En Bogotá el dióxido de nitrógeno es muy prominente, lo mismo con el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Medellín va seguido de Bogotá con el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, pero vemos que tiene una gran proporción de monóxido de carbono. Política de mejoramiento de la calidad del aire, COMPES 2018. Acá se establecen unos indicadores y unas metas para casi que el 2030, bueno, en promedio el 2028, y los indicadores son estaciones que cumplen el objetivo intermedio 3 de la OMS para partículas de tamaño 10, vehículos limpios que ingresen al parque automotor, sistemas de transporte masivos operando con vehículos limpios, planes de prevención y control de la contaminación del aire en municipios con más de 150.000 habitantes. Muchísimas gracias, dejamos la bibliografía para que consulten más a fondo.